prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Amén y amén. Hechos capítulo 28, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la escritura, léalo conmigo si puede, dice: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿cómo? Malta. ¿Cuántos les gusta la Malta aquí? Gloria, nada que ver, pero bueno, sigamos. Versículo 2: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. En otras palabras, fueron hospitalarios. Dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó ¿a dónde? Al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, porque las víboras le huyen al calor, las serpientes le huyen al fuego. ¿Alguien dice amén? Por eso el fuego tiene que mantenerse encendido en tu corazón, para que las víboras se mantengan alejadas de tu vida. ¿Alguien dice amén? Y dice que Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron, la gente de esa isla, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Versículo 5, léalo fuerte conmigo. Dice, pero él ¿qué hizo Pablo? Vamos, dígalo fuerte. Pero él ¿qué? Sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y la iglesia dice amén. Yo quiero que le digas al vecino el título de este mensaje. El Señor me dijo que te predicara acerca de sacúdete en el nombre de Jesús. Vamos, toca a alguien y dile: sacúdete en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. You may be seated. Y si no se sacudió el vecino, sacúdalo. Amén. Pablo va como preso en esta embarcación camino a Roma. Su destino es Roma. His destination is Rome. Y él va como preso en este barco. El barco atraviesa una gran tormenta. There's a great storm. Y a través de esa tormenta, el Señor, en medio de esa tormenta, el Señor le dice a Pablo: no temas. Cuando ya todo parecía perdido, cuando ya el capitán del barco no daba esperanza y la tripulación no tenía esperanza, cuando ya habían arrojado todo del barco y ellos literalmente, dice la escritura, que dijeron: no hay más esperanza. En esa noche, en ese momento, en ese instante, el ángel de Jehová se le aparece a Pablo y le dice a Pablo: no temas, porque es necesario que llegues a Roma. Diga conmigo: es necesario que yo llegue a Roma. Roma es el destino que Dios ha trazado para tu vida. Dios había determinado que Pablo tenía que llegar a Roma. Y ese es el destino que Dios ha trazado en nuestra vida.
Y el ángel de Jehová le dice a Pablo: no temas, yo sé que se ve mal, yo sé que esta tormenta parece que va a acabar con sus vidas, pero el Señor le dice: no temas, porque es necesario que llegues a Roma y compadezcas ante César. Dios tenía un destino y un propósito en la vida de Pablo. Él tenía que llegar a Roma a predicar el evangelio a un lugar, a una ciudad, a un país donde el evangelio tal vez no había llegado con esa fuerza. Y el Señor le dice: es necesario que alcances tu destino. Toca a alguien y dile: es necesario que alcances tu destino. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Will be fulfilled in your life. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Y Pablo, después de esa revelación, porque yo le decía, cuando estamos en una tormenta no necesitamos una explicación, necesitamos una revelación. Muchos creyentes se cuelgan buscando la explicación de por qué estoy en esta tormenta. Tú no necesitas una explicación. Dios no te debe una explicación. Lo único que necesitas es tener la revelación de quién es Dios, de quién eres tú y hacia dónde Dios te está dirigiendo. ¿Alguien está aquí todavía? Voy a repetírselo. I'm going to say it one more time. Cuando estás en medio de una tormenta, no necesitas tener una explicación de Dios. Dios no te debe una explicación. God doesn't owe you an explanation. Dios quiere que tengas una revelación. Que en medio de la tormenta tus ojos se abran y que tú oigas a Dios decirte: tú eres mío, tienes un propósito, tienes que cumplirlo y te voy a llevar a tu destino. Aunque no llegues en este barco, pero vas a llegar. Aunque este barco se hunda, pero tú llegas. You will make it. Vamos, toca a alguien y dile: tú vas a llegar. Dile: el barco no, tal vez el barco no llegue, pero tú vas a llegar. Tal vez no vas a llegar como pensabas que ibas a llegar, pero vas a llegar. Porque cuando Dios lo determina, así va a ser. Y muchas veces sucede de esa forma, no como pensamos, no como planificamos, no como calculamos. Usted sabe lo que es oír esas palabras. Usted está en una embarcación. Es como que usted esté en un avión y el piloto dice: se va a caer el avión, y Dios se te revela y te dice: no, el avión se va a caer, pero tú vas a llegar. Y tú dices: Dios mío, pero Señor, si puedo llegar en el avión, mejor. Vamos a llegar. We're gonna make it. Lo interesante, y ahí terminamos el mensaje hace 2 semanas atrás. We finished there. Pero el Señor me llevó un paso más, porque lo interesante es que cuando ellos aterrizan o cuando ellos navegan o nadan hasta el lugar más cercano, no llegan a Roma. They're not in Rome. Llegan a una pequeña isla llamada Malta. Y hoy quiero hablarte de Malta. I want to talk to you about Malta today. Porque muchos, el Espíritu Santo me dijo, hay muchos que están en una temporada de Malta. You're in a season in Malta. Ahora, usted dice: pastor, ¿qué quiere decir Malta? ¿Qué significa Malta? La palabra Malta tiene un significado. The word itself has a meaning. Y Malta quiere decir refugio. Refugio. Malta fue para Pablo y para la tripulación un lugar de ¿qué? De refugio. Pero un lugar de refugio no es un lugar de estadía. Un lugar de refugio es un lugar temporal. There's a temporary place. Hay un lugar temporal. Es un lugar de refugio. Es un lugar donde Dios, le decía hace un momento atrás, es una escala al destino. Y el Señor me habló que Malta significa refugio, pero Malta también representa, si usted puede, escriba esto, tal vez esto le ayude un poco. Malta significa un lugar desconocido, un lugar que puede parecer insignificante.
Malta puede representar una temporada en tu vida que no planificaste. You didn't plan for it. Una temporada en tu vida que nunca pensaste estar ahí. No planificaste estar ahí. Posiblemente no lo entiendes. Es gente que no has visto. Es un dialecto que no has oído. Es una situación en la que nunca has estado. Posiblemente tú pensaste estar mucho más lejos, pensaste estar en otro lugar, en otro destino, en otra situación económica, en otra situación ministerial, en otra situación emocional, pero te encuentras estancado en un lugar de refugio, en una isla. Pero quiero decirte, es temporal solamente. It is temporary. Es un lugar temporal. Diga conmigo, es un lugar temporal. Yo vine en esta mañana a darte buenas noticias. ¿Alguien puede identificar algún Malta en su vida? ¿Alguien puede identificar una tormenta que te ha llevado a un lugar donde tú no entiendes qué significa, donde tú no entiendes por qué se ha tomado tanto, donde tú no entiendes por qué estás ahí, donde no entiendes las circunstancias? Y el Señor te dice: en ese lugar yo tengo un propósito con el cual tú tienes que entrar y entender. ¿Alguien dice amén a eso? Escúchame por un momento. Yo vine a darte buenas noticias de parte del Señor, porque quiero decirte que Malta es una temporada. Quiero decirte que Malta es una escala en el camino. Pablo y la tripulación estuvieron en Malta por 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Y yo sentí que ese número es tan simbólico y tan profético. Porque cuando regresé de Colombia, el Señor me habló de 3 meses. The Lord spoke to me about 3 months. Me dijo julio, agosto, septiembre. Y cuando leí el texto, saltó eso a mis ojos y decía: estuvieron en Malta por 3 meses. 3 months, no fueron 3 días, fueron 3 meses. Pero después de 3 meses vino un cambio radical a ellos. Vino un movimiento a sus, algo los puso de camino al destino. Y yo estoy creyendo que estos próximos 3 meses para esta iglesia, estoy creyendo que los próximos 3 meses para esta casa van a ser meses de grandes cambios. Estoy creyendo que van a ser meses de avance. Vas a salir del lugar donde has estado estancado, refugiado, y vas a ir hacia el propósito y el destino que Dios ha declarado sobre. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede decir amén a eso? Y te voy a dar un versículo para apoyarlo. Jeremías 29:11. El Señor le declaró a su pueblo cuando estaban en la cautividad de Babilonia, estancados. Él les dice: escúchenme bien, yo sé los pensamientos, léelo conmigo, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, el destino que estás esperando. ¿Sabe por qué Dios tiene que hablarnos así? You know why God has to speak to us like that? Porque muchas veces el lugar donde estamos no se parece nada al destino que esperamos. Se lo voy a repetir. ¿Sabe por qué Dios tiene que darnos esa palabra? You know why God has to give us that word? Porque muchas veces el lugar donde estamos no se parece en nada al destino que esperamos. Y Dios tiene que venir en Babilonia y hablarle a su pueblo y decirle: escúcheme, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No se confundan por las circunstancias actuales. Mis pensamientos siguen siendo de paz y no de mal. Alguien necesita oír eso esta mañana. Los pensamientos de Dios para tu vida no han cambiado. They have not changed. Los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de paz. Son para darte el destino que estás anhelando y esperando. Así que ten la plena seguridad y confianza que Dios no se ha confundido. Dios no se ha equivocado y Dios no ha cambiado de planes contigo.
Alguien le da un aplauso al Señor por eso. El versículo 3, Hechos 28, versículo 3, narra un evento. It narrates an event. Escuche esto. Cuando ellos están en esta isla ya refugiados, ya a salvo, se libraron de esta gran tormenta. ¿Hay alguien aquí que Dios lo haya librado de una gran tormenta? Que usted pueda decir, wow, fue la mano de Dios que me libró de esa tormenta. Que usted sabe que fue Dios. You know it's been God, amen. Escuché el testimonio, estaba hablando con Omar hoy. El Señor lo libró ayer de un gran accidente. La mano de Dios lo guardó y lo protegió, y se ganó a la persona que lo chocó. Se lo ganó para el Señor. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. That's the way it's supposed to be. Pablo está a salvo, he's safe. Y ha llovido mucho, están mojados y levantan esa fogata. They lift up a fire. Y cuando está ahí en medio de este fuego, dice el versículo 3, acompáñenme en la escritura, dice: y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, que hizo, las echó al fuego. ¿Y una qué? Y una víbora, huyendo del calor. Y yo le decía hace un momento que las víboras huyen del calor. Y uno lo lee y lo puede leer rápidamente en el texto y decir es algo casual, pero hay un principio espiritual. There's a spiritual principle. Donde hay fuego de Dios, donde hay fuego del Espíritu, las víboras no se pueden quedar en ese lugar. Alguien dice amén a eso. Tienen que salir de donde están. They got to come out of where they are. Ahora, lo interesante de esto es que de todas las personas que la víbora pudo atacar, pudo picar, no picó a ningún otro sino a Pablo. Buscó a Pablo. It looked for Paul. Mira lo que dice la escritura. Vamos acá. Versículo 3. Echó las ramas al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la Biblia habla acerca de las víboras, cuando la Biblia habla acerca de las serpientes, la Biblia es muy clara. The Bible is too clear del símbolo de la serpiente. La Biblia llama a Satanás la serpiente antigua. Desde el jardín del Edén, la serpiente se convirtió en un símbolo del mal, en un símbolo del enemigo. Fue la serpiente la que con su astucia engañó a Eva y engañó a Adán y los hizo pecar. Y una profecía se declaró en el libro de Génesis, porque el Señor le dijo: tu simiente le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Alguien dice amén a eso? Y encontramos que a través de la escritura, la serpiente es un símbolo del enemigo. It's a symbol of the enemy. Ahora, el Espíritu Santo me detuvo en esto, porque recordé que el apóstol Pablo mismo, cuando llegó a una ciudad en Asia, una joven con un espíritu de adivinación trató de opacar lo que el Señor estaba haciendo. Y Pablo lo entendió que era un espíritu contrario a Dios, y reprendió el espíritu de adivinación. Lo interesante es que en el griego no dice adivinación. En el griego, si usted mira el texto, no dice que Pablo reprendió el espíritu de adivinación. Dice que Pablo reprendió el espíritu de Pitón. Y Pitón es una serpiente. Pitón es una serpiente, pero también es un espíritu. It is a spirit. Diga conmigo: Pitón es un espíritu. ¿Y qué hace ese espíritu? What does that spirit do? ¿Para qué es enviado ese espíritu de Pitón? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es encantarte.
El propósito es adormecerte. El propósito es enfriarte espiritualmente, paralizarte. Y cuando yo leí el texto, el Espíritu Santo me inquietaba y me decía: David, en esta temporada, cuando tú estás en un lugar de transición, cuando tú estás en un lugar como Malta, tienes que tener mucho cuidado, porque el enemigo enviará a Pitón para que en medio de esa transición tú te paralices, tú te duermas, tú te estanques, para que esa mordida de la serpiente inyecte ese veneno que te mate en ese lugar. ¿Alguien está aquí todavía? Hay un peligro en Malta, y es que en Malta hay víboras. Y hay víboras que quieren inyectar un veneno en tu vida. Y sabe, yo escribía esto, I was writing this, y en mi espíritu lo podía sentir. Podía sentir el enemigo tratando de adormecer a muchos, tratando de enrollar a muchos, tratando de paralizar a muchos. Mire, la serpiente tiene un veneno. A veces es el veneno de la incredulidad, a veces es el veneno de la amargura, a veces es el veneno de la tristeza. Y cuando tú le das cabida a eso en tu vida, cuando tú dejas que ese veneno entre en tu sistema, comienza a paralizar tu vida espiritual, y el lugar que debió haber sido una transición se comienza a convertir en una habitación. ¿Dónde están aquí todavía? El Espíritu Santo me habló y me dijo: David, la iglesia tiene que ayunar, y la iglesia tiene que orar, y la iglesia tiene que levantarse en esta hora, porque hay una serpiente, hay un espíritu. Yo no sé qué lo conduce, pero es esta temporada el enemigo quiere frenarte en este lugar. El enemigo quiere frenarte en esta estación, quiere estancarte. Esa víbora quiere poner su veneno en ti para matarte espiritualmente, para matar tu fe, para matar tu impulso, tu avance. Quiere llenarte de incredulidad, quiere llenarte de tristeza, quiere llenarte de amargura, quiere llenarte de falta de perdón, y todas esas cosas comienzan a estancar tu vida. Toca a alguien y dile: Dios te está hablando hoy. Vamos, toca a alguien y dile: Dios te está hablando hoy. God is talking to you today. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Ahora escúcheme por un momento. Listen to me for a moment. Escúcheme acá. Cuando todos vieron que a Pablo lo atacó esta serpiente y que estaba colgando de su mano, inevitablemente todos los de la isla dijeron: este hombre tiene que ser muy malo, tiene que ser un homicida. Se salvó del mar, pero la justicia lo alcanzó. Y la gente que no te conoce y que no conoce tu relación con Dios y tu comunión con Dios, te pueden juzgar por lo que estás viviendo, pero Dios en el tiempo les va a callar la boca a todos los que te han juzgado mal. Y yo vine a decirte: no tienes que defenderte, y no tienes que pelear, y no tienes que decirles: usted está mal, yo estoy bien. No tienes que darles explicación. Solamente dale un poquito de tiempo, y el tiempo los va a hacer cambiar de opinión. ¿Alguien dice amén a eso? Diga: es un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo, y tú vas a ver que lo que estaba supuesto a matarte te va a dar mayor vida. Lo que estaba supuesto a paralizarte va a ser usado por Dios para traer mayor bendición a tu vida. Ahora,
No podemos evitar que las víboras salgan. No podemos evitar que las víboras vengan y nos ataquen. Es inevitable que circunstancias lleguen a nuestra vida y que el enemigo las use para tratar de traer incredulidad o para tratar de traer desánimo. Es inevitable. It's gonna happen. Va a suceder. Pero escuche esto. Pero lo importante, y yo quiero que usted tome nota de esto, porque aquí voy a entrar en lo práctico de este mensaje. Here's the practical part of this message. Yo no puedo evitar los ataques del enemigo. Yo vivo ataques como cualquiera de ustedes. Lo he estado contando a los hombres en estos días y les decía, a mí me suceden las mismas cosas. Tenemos los mismos problemas. We have the same problems. Hace unas semanas atrás el motor del carro de mi mamá se dañó. Y uno dice, ¿y por qué? Why? ¿Verdad? Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué nos pasa esto ahora? Bueno, nos suceden las mismas cosas. No estamos exentos. Pero he aprendido, I have learned, escuche esto. He aprendido que cuando estás en Malta y la víbora te ataca, lo importante es tu respuesta ante el ataque de la víbora. ¿Cómo respondes? How you respond tiene todo que ver con el resultado que experimentas. Cuando Pablo ve a esta víbora colgando de su mano, listen to this. Vamos al versículo 4. Acompáñame. Vamos a leerlo. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, ¿qué se decían unos a otros? Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja. Versículo 5. ¿Cómo respondió Pablo? How did Paul respond? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero él, ¿qué hizo? Pero él, quejándose con el Señor: ¿por qué, Señor, si acabo de salir de una, entré en otra? ¿Por qué, Señor, si estos hombres no te sirven? ¿Por qué la serpiente no los atacó a ellos y me atacó a mí? No, la Biblia no dice que él se quejó. La Biblia no dice que él se desanimó. La Biblia no dice que él le echó la culpa a otros. La Biblia dice que él se sacudió de la serpiente y la echó de regreso al fuego. La respuesta de Pablo fue sacudirse ante el ataque de la serpiente. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Dile a la iglesia, dile a New Season, que hay muchos en este lugar, en esta casa, que tienen que sacudirse de los ataques que el enemigo ha traído a su vida. Tienes que aprender muchos llevan la serpiente colgando de la mano todavía, arrastrando la serpiente con autocompasión. Quieres que la gente tenga lástima de ti. Quieres que otros se sientan mal por ti. Escúchame, tienes que sacudirte de la mordida de la serpiente antes de que su veneno te haga efecto. Si la dejas colgando, entonces el veneno del enemigo hará efecto en tu vida. Si la dejas colgando, si dejas eso en tu mente, si dejas eso en tu corazón, si dejas eso en tu sistema y lo meditas y lo piensas y lo sigues reviviendo, entonces el diablo va a inyectar ese veneno, sea de incredulidad, sea de tristeza, sea de depresión, sea de amargura. Va a inyectarte con eso y vas a encontrar tu vida en un lugar de estancamiento. Tu respuesta ante el ataque de la víbora determina el resultado que verás. Y Pablo, con una simple acción, nos enseña que tenemos que aprender a sacudirnos,
que tenemos que aprender a sacudirnos de los ataques del enemigo. Los ataques van a venir. Escúcheme una vez más. Los ataques son inevitables. Van a venir. Vas a ser atacado. You can't stop that from happening. Va a suceder. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Qué tan rápido te sacudes? ¿Qué tan rápido? Mire, sucedió y yo sé que es un ejemplo muy sencillo. Sucedió lo del carro. Y en vez de yo amargarme, enojarme, en vez de yo ponerme a echar culpa, dije: Señor, me sacudo, no hay problema, dame la solución. Give me the solution. Y a través de todo lo que pasó, ganamos un alma para el Señor. We want a soul for the Lord. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Toca al vecino y dile: tu respuesta determina tu resultado. Díselo a alguien: tu respuesta determina tu resultado. Tu respuesta determina tu ¿qué? Tu respuesta determina cuánto tiempo vas a pasar en Malta. El Señor Jesús, usted dice: pastor, pero esto está raro, yo no sé. Lucas capítulo 10 versículo 9. Luke chapter 10 verse 9. El Señor Jesús dijo: he aquí, escúchelo bien, he aquí os doy. Alguien que lo lea conmigo, por favor. Dice: he aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué cosa? Hollar es pisar y echar fuera. Escuche, Jesús dijo: he aquí os doy, léalo conmigo, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Si Jesús lo dijo, es verdad. Si Jesús lo dijo, es porque tú y yo íbamos a necesitar autoridad en contra de serpientes que se iban a levantar. Yo estoy creyendo que en esta temporada toda víbora va a ser sacudida, va a ser echado fuera, va a regresar al fuego y se va a quemar en el nombre de Jesús. La clave para salir de esta temporada es que tú te aprendas a sacudir rápidamente. Sacúdete de esa incredulidad, sacúdete de la falta de perdón, sacúdete del temor, sacúdete del fracaso, sacúdete de las puertas cerradas. A veces llegamos, creemos a Dios por una puerta, la tocamos, está cerrada y la serpiente viene enseguida y te ataca enseguida y te trata de inyectar el veneno de la incredulidad. Y el diablo te dice: no va a pasar, no es para ti, no lo vas a ver. Y si tú te quedas con eso, te paraliza. Tú tienes que aprender a practicar lo que hizo Pablo. You gotta learn to practice it. Y enseguida venga ese pensamiento: en el nombre de Jesús te reprendo y te vas fuera ahora. Todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de temor, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a vencer en esta temporada. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Si tú puedes darle un grito de victoria, lo vamos a ver. We're gonna see it. Toca a 3 personas y dile: sacúdete, sacúdete, sacúdete en el nombre de Jesús. Dile: Dios te trajo hoy para que te sacudas en el nombre de Jesús. Hoy Dios te trajo para que te quites el polvo de encima, para que quites toda víbora que vino colgando en tu vida hoy. Se va a quedar aquí en el nombre de Jesús. Vamos a darle ese aplauso fuerte a él.
Diga conmigo, voy a sacudir el rechazo. Vamos, levante su mano y diga, voy a sacudirme del rechazo. Diga, voy a sacudirme del temor. Diga, se va toda negatividad. Oh, toda puerta cerrada, toda apatía, toda incredulidad, toda depresión, toda falta de perdón. Yo me sacudo hoy. Diga, me sacudo hoy en el nombre de Jesús. Usted quiere ver el enemigo vencido. Escuche esto, tu oración para el enemigo, tu alabanza confunde al enemigo, tu paz paraliza al enemigo, tu integridad desarma al enemigo y tu resistencia hace que el enemigo huya delante de ti. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oración, paz, alabanza, integridad y resistencia. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Usted sabe por qué Pablo se sacudió? You know why Paul was able to shake the snake off? Porque Pablo sabía que él tenía que llegar a Roma. Señor, ya tú me salvaste del naufragio, también me vas a salvar de la serpiente. Señor, ya tú me salvaste de hundirme, yo sé que también me vas a salvar del veneno del enemigo. Tú tienes que tener esa convicción. You have to have that conviction para poder sacudirte. Vamos a seguir. Acompáñenme al versículo 6. Come with me to verse 6. Acompáñenme en la escritura, versículo 6. Vamos a avanzar. Dice que ellos, hablando de la gente de la isla, que estaban esperando que se hinchase o que cayese muerto de repente. Hay gente que el diablo está esperando que te caigas muerto. El diablo está esperando que te caigas vencido, rendido. El diablo te está haciendo el hueco para enterrarte. Pero escúcheme bien, que se quede esperando el diablo, que se quede esperando todo demonio, que se quede esperando toda persona que se ha levantado en tu contra, porque la Biblia dice que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado ¿cuánto? Yo creo que Pablo siguió comiendo y Pablo siguió viendo su serie de Netflix. Pablo siguió haciendo lo que él tenía que hacer. He kept doing what he had to do. Él no se dijo, bueno, Pablo no se resignó a morirse. Pablo no dijo, esto me va a matar. Pablo no dijo, voy a frenar todo porque hasta aquí llegué. No, Pablo siguió, y ellos esperando mucho tiempo, esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este no es un malhechor, este es un Dios. Lo mismo que el enemigo quiere usar para destruirte es lo mismo que Dios va a usar para bendecirte y para levantarte. Es lo mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Un poquito de tiempo. Se lo voy a repetir y escúcheme con su espíritu. Lo mismo que el enemigo destinó para matarte, es lo mismo que Dios usará para bendecirte. Lo único que los distancia es un poco de tiempo. En un momento todos dijeron, ese es un malhechor, la justicia lo alcanzó, es un homicida, le va a ir mal, mire que todo le sale mal, mire que lo botaron, mire que perdió esto, mire que perdió lo otro. Pero un momento después, a moment later, después de un tiempo, cuando se dieron cuenta que a pesar de todo lo que le había pasado, ese hombre seguía vivo y seguía fuerte y seguía en lo que Dios lo había llamado a hacer, se dieron cuenta, Dios tiene que estar con él. Dios tiene que estar con ese hombre, Dios tiene que estar con esa mujer, Dios tiene que estar, porque no es posible sobrevivir al menos que Dios esté contigo.
Versículo 7, acompáñame acá rápidamente. Verse 7. En aquellos, dice, lugares había propiedad. Mire el propósito. I want you to see the purpose. Lo primero en Malta es tener la respuesta correcta. Lo primero cuando estás en Malta es aprender a tener la ¿qué? Ayúdeme, es tener la ¿qué? Aprende a sacudirte. Pero lo segundo en Malta es lo que viene en el versículo 7. Y en aquellos lugares, léalo conmigo, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. ¿Cómo estaba? Enfermo de fiebre y de disentería. Y entró. ¿Sabe por qué entró a verle? Porque por ahí corrió la voz de que este hombre lo había mordido una serpiente y aún estaba vivo. Y lo que él vivió le dio acceso a ser de influencia para la vida de otros. Y él llega a la casa de este hombre Publio y dice que después de verle y después de haber orado, le impuso las que, ayúdeme por favor, le impuso las que, la misma mano. Fue la misma mano que él puso sobre Publio y que trajo sanidad a la vida de ese hombre. Y yo quiero decirte que el área donde el enemigo te ha atacado es el área donde Dios te va a usar más. El área donde el enemigo ha tratado de, sea en tu familia, Dios te usará para restaurar familias. Sea en tu salud, Dios te usará para traer sanidad divina a la vida de otros. En el área donde más atacado has sido, Dios va a transformar esa misma área y la convertirá en el área donde tú más serás usado por Dios. Si no te rindes, si aprendes a responder correctamente, si entiendes que en ese lugar donde estás no estás por casualidad. Todo esto no puede haberme pasado por casualidad. Señor, si estoy en este lugar y en esta situación, y si estoy en este lugar de refugio, tiene que haber un propósito. There needs to be a purpose. Y la única forma que saldrás de Malta es hasta que cumplas con el propósito por el que Dios te llevó a ese lugar. ¿Sabe por qué Dios llevó a Pablo a ese lugar? Porque había toda una aldea, toda una isla, todo un pueblo que nunca había oído hablar de Jesús, y Pablo era la voz de Dios para esa gente. Versículo 9, verse 9. Mire lo que dice aquí. Seguimos, versículo 9. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades. La noticia salió en Telemundo y todo el mundo llegó a la iglesia de Pablo. Y todos llegaron a New Season. Todos oyeron: si Dios usó a este hombre que lo mordió una serpiente y no se murió, y oró por Publio y se sanó, todos los enfermos comenzaron a llegar y a oír el evangelio de Dios. Por 3 meses Pablo estuvo en ese lugar cumpliendo con un propósito divino. El motor de mi mamá, yo estaba buscando el motor y el Espíritu Santo me habló y me dijo: llama a tu papá, call your dad. Y yo dije: no, es que no lo quiero molestar. El Espíritu Santo me dijo: llámalo. Y lo llamé y él me dijo: tengo el lugar, sé exactamente dónde conseguirlo.
Y me dijo, voy a llamar a un mecánico y me voy a buscar el motor. And I'm going to go look for it. Y dicho y hecho, todo sucedió, llegó el motor, se reparó, etcétera, etcétera. Mi papá me llama unos días después y me dice, ¿sabes qué, hijo? Entendí que ese motor fue una excusa de Dios para llamar a ese mecánico. Porque ese mecánico, mientras íbamos a buscar el motor, le hablé del Señor. Y él me dijo, llevo 3 años en esta nación y nadie me ha hablado acerca de Jesús, pero yo necesito a Jesús. Y él y su familia recibieron a Jesús. Y mi papá me dijo, yo creo que todo lo de ese motor en Miami fue una excusa para alcanzar un hombre en Orlando que necesitaba oír de Dios y reconciliarse con Jesús. Y yo le dije, Señor, si tenía que dañarse un motor para ganar un alma, amén, que así sea. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Un alma vale más que un motor. Un alma vale más que una casa. Un alma vale más que todo en este mundo. Hay que entender que cuando estamos en Malta es un propósito de Dios. No dejes pasar el tiempo en Malta esperando que llegue el próximo barco para irte. Cuando estés en Malta, dile, Señor, si me tienes aquí, si me trajiste aquí, hay un propósito tuyo. Voy a orar por alguien, voy a predicarle a alguien, voy a evangelizar a alguien, voy a orar por algún enfermo, voy a hacer algo. Señor, muéstrame, guíame. Señor, dirígeme. Yo quiero ser útil aún en Malta. Quiero servirte en este lugar. Cuando tú lo hagas, Dios te abrirá las puertas para seguir hacia tu destino. Póngase de pie y vamos a leer el último versículo. We're going to read the last verse. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? El versículo 10, léalo conmigo. Dice, los cuales, aquellos que fueron sanados, aquellos que fueron tocados por Dios, dice el versículo 10, los cuales también, léalo conmigo, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. No, usted no lo entendió. Usted no lo entendió. En ese lugar de transición fuimos de bendición, pero fuimos bendecidos también. Y Dios nos dio todo lo que necesitábamos para la próxima temporada de nuestra vida. Dios nos dio la provisión para el lugar donde teníamos que ir. ¿Alguien lo entendió? Estás en Malta, pero en Malta hay provisión para tu vida. Estás en Malta, pero en Malta Dios te va a honrar. Dios te va a tener atenciones contigo. Dios va a darte lo necesario para donde tienes que llegar. Y la Biblia dice que cuando Pablo llegó a Roma, when Paul got to Rome, hubo tanto favor en su vida. Escuche esto, hubo tanto favor en su vida que no fue llevado a una cárcel. Él iba como preso, estaba supuesto a ser encarcelado, pero había tanto favor por todo lo que había sucedido que le dieron casa por cárcel para que él pudiera seguir predicando y escribiendo cartas a todas las iglesias. Por 2 años, for 2 years. Termino diciéndote esto. Tengo un sentir de Dios muy fuerte, que estos próximos 3 meses, julio, agosto, septiembre,
son determinantes en tu vida. Son determinantes para esta iglesia. Son determinantes para tu familia, determinantes para tu negocio, determinantes para tu matrimonio. Y el Señor te dice: cuida tu respuesta y no permites que la serpiente siga colgando de tu mano. Sacúdete en el nombre de Jesús. Sacúdete en el nombre de Jesús. Yo vine a decirte: sacúdete en el nombre de Jesús. Tira la serpiente en el fuego y comienza a avanzar y decirle: Señor, voy a cumplir tu propósito en este lugar. Voy a cumplir con lo que me llamaste a hacer. Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Si tú lo crees, dile un fuerte amén al Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte en esta tarde. Oh. Levanta tus manos al Señor. Vamos a orar juntos. Y hoy tú te vas a sacudir. You're going to shake off from your life. Y vas a hacerlo con el corazón. Vas a hacerlo proféticamente. Yo no sé cuál víbora te había atacado. Yo no sé qué víbora te estaba atacando. Yo no sé cuál fue o cuál es el veneno que el enemigo ha tratado de inyectar en tu vida. Pero sí sé que Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpión. Sí sé que Jesús declaró que nada os dañará, nada te dañará en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y declara conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta tarde yo me sacudo. Diga conmigo: me sacudo ahora de toda serpiente, de toda víbora que el enemigo envió a mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que soy libre. Diga: soy libre de la tristeza. Diga: soy libre de la incredulidad. Soy libre de la depresión. Soy libre del temor. Vamos, iglesia, declaro: soy libre ahora de la falta de perdón. Soy libre de la amargura. Y ahora me sacudo. Sacúdete. Sacúdete ahora. Come on. May I shake it off in the name of Jesus. I shake it off in the name of Jesus. Se va fuera ahora todo espíritu de ataque del enemigo. Se va ahora todo demonio de mentira, todo demonio de incredulidad. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus.